La Iglesia El Camino de la Fe le da la más cordial bienvenida a esta reunión. Gracias por estar con nosotros y damos gracias a Dios por un programa más que se está llevando a cabo y que en realidad nosotros tenemos mucha expectación, mucho gozo de lo que Dios hará en la vida de sus hijos, de aquellos que le creen, que le buscan, pero sobre todo los que confían en Él, que es el Dios poderoso. Gracias por estar con nosotros y queremos también agradecerle por acompañarnos todos los sábados a partir de las 7 de la tarde en las transmisiones que nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos está llevando a cabo con el tema de la profecía. Muchas gracias por estar con nosotros. Y esta mañana nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo quiero invitarle para abrir el libro de los Salmos. Y vamos a leer el Salmo 145, que es un salmo realmente lleno de gratitud por todas las cosas que Dios ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Y dice el salmista: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre por siglo y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre por siglo y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación narrará tus obras y anunciarán tus obras. La hermosura de la gloria de tu magnificencia y tus hechos maravillosos hablarán. La terribilidad de tus valentías dirán los hombres, y yo cantaré tu grandeza. Reproducirán la memoria de la muchedumbre de tu bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Alábente, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y te alaben de tu fortaleza, para notificar a los hijos de los hombres sus valentías, y la gloria de la magnificencia de su reino. Y tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío de toda generación y generación. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das comida en su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirán asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, empero destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová habla mi boca, y bendiga toda carne su santo nombre por siglo y para siempre. Gracias a Dios por estos pasajes de la Escritura. Por eso, esta mañana nosotros nos alegramos y nos gozamos. Y vamos a entonar este preciso salmo que acabamos de leer. Vamos a cantarlo con todo nuestro corazón, porque el Señor es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Y podemos decirle a usted y también nosotros: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y juntos podemos decir: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Cada día que hemos vivido, cada día que el Señor ha estado con nosotros, cada día que el Señor ha sustentado nuestro trabajo, que nos gozamos, y usted y yo, cuando nos sentamos en nuestra mesa
para tomar nuestros alimentos y oramos a Dios y le decimos, Señor, grande eres tú y eres digno de toda alabanza. Así que esta mañana vamos a cantarlo con todo nuestro corazón, pero también dentro de este canto vamos a decirle al Señor que somos vencedores. Es cierto que en el mundo tendremos aflicciones, que el mundo está lleno de grandes situaciones difíciles. Como lo ha dicho nuestro pastor, estamos viviendo un tiempo malo. Pero dentro de ese tiempo malo, el Señor Jesús está con nosotros. Y precisamente a esa gran bondad que Dios tiene para con su pueblo, para con sus hijos, para todo aquel que invoca su nombre, es que usted y yo le decimos vencedor. Somos vencedores todos en el nombre de Cristo. Así que juntos cantemos al Señor estas alabanzas.
Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán hacia un cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo, sí, tendrán gozo y alegría. Y el dolor y el gemido huirán. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán hacia un cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas.
¿Cómo siente su corazón, mis hermanos? ¿Está contento? ¿Realmente hay expectación de lo que Dios va a hacer con nosotros? Yo siempre le digo al Señor cuando se va a presentar el consejo de la palabra de Dios, que la gente tenga la emoción que nosotros tenemos para recibirla como una miel en nuestros labios, una frescura a nuestra alma, pero también como medicina para nuestro cuerpo. Y nuestro hermano Natividad Ramos en esta hora sigue en esa ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Así que esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Mi hermano Ramos, por favor. Gracias a Dios. Pues gracias a Dios, mis hermanos, por la oportunidad de participar hablando o reflexionando sobre las cosas en las cuales el Señor Jesús participó y nos dejó verdaderos tesoros de fe. Y esta mañana vamos a continuar con esta ruta ministerial del Señor Jesús, que es ese caminar entre las aldeas, entre los pueblos, entre las ciudades, dejando riquezas inmensas, de esas que trascienden la eternidad. Y esta mañana vamos a entrar de nuevo al mensaje de la palabra. Y le voy a decir algo, porque voy a abordar de nuevo, voy a ir al caso de Nicodemo. Que bien pudiéramos decir, parece que todo estaba ya resuelto. Pero si solo nos quedáramos en la mera entrevista de Nicodemo, dejaríamos incompleto este encuentro. Por eso este segundo mensaje pone atención a la cuestión fundamental de ese encuentro, el nacer de agua y de espíritu. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que es donde tuvimos el mensaje la ocasión anterior, el domingo anterior, dice el versículo 3, voy a leer de 3 al 5, y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Es decir, el que está arriba. El que se va a instalar aquí abajo es el reino de los cielos, el reino de David. Allí sí podía entrar Nicodemo. Pero para entrar al reino de Dios, el que está en los cielos, es necesario nacer de nuevo. Y esto se lo plantea el Señor Jesús. Es necesario nacer otra vez. Pero note usted cómo sorprendido Nicodemo, cómo puede el hombre nacer siendo viejo, ¿sí? Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer. Y en el 5 hay un detalle interesante. En el versículo 3 el Señor Jesús habló de nacer de nuevo, hasta ahí, a secas. Pero en el versículo 5 escala la idea y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces tenemos dos ideas, nacer de nuevo, y la otra, nacer de agua y de Espíritu, que es dimensionarla. Padre, permite que esta ocasión podamos presentar la palabra con ánimo, con gozo, con soltura de espíritu, de tal manera que la emoción espiritual entre nuestros corazones y bendiga a nuestros hermanos del auditorio. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro, te lo ruego. Muy bien. Bueno, es cierto, en el mensaje pasado, el Evangelio de Juan nos llevó a una de esas noches de aquella Pascua en la que el Señor Jesús había limpiado el templo cuando expulsó a los vendedores
derramó el dinero de los cambistas, sacó bueyes y corderos, puso las mesas patas arriba, como dice el griego, y exigió que la casa de su padre no le hicieran cueva de ladrones. Y note este detalle, la casa de su padre. Toda esta idea es muy de acuerdo precisamente a lo que había sucedido recientemente cuando fue bautizado, donde una voz del cielo lo acreditó diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Por lo tanto, en calidad de Hijo de Dios, hizo lo que hizo, y en calidad de Hijo de Dios reclamó. De tal manera que aquello, dije, debió ser un verdadero escándalo. Pero fue presenciado sin duda por mucha gente muy importante. Vamos a decir, gente cercana al poder religioso y político. Y es cierto, porque uno de ellos fue Nicodemo, que era un príncipe, un hombre principal entre el mundo judío. ¿Quién habla de que otros más? Porque habló en plural. Sabemos que has venido de Dios. Que yo siempre le decía a Nicodemo, sabemos, pues ¿cuántos más? Sabemos que has venido de Dios. Este Nicodemo vio todo aquello, pues habla como un testigo presencial y le dice: nadie puede hacer las cosas que tú haces si no fuere Dios con él. Yo estuve ahí, yo lo vi, diría Nicodemo, me consta. Y por las cosas que Jesús estuvo haciendo en esa Pascua, Nicodemo sintió una verdadera simpatía en su corazón por aquel hombre llamado Jesús. Sintió gozo en su corazón que limpiaran la casa de Dios. Además, lo oyó enseñar y oyó de él lo que jamás se había oído. Porque el Señor Jesús estaba haciendo revelación, abriendo aquel arcano precioso de lo que es el misterio escondido en Dios. Y su alma se agitó en él, definitivamente. Y pensó: este hombre viene de Dios. Y viene en calidad de maestro. Y yo soy el maestro. Pero yo debo entonces hablar con él. Definitivamente, su alma estaba emocionada. Y lo hizo, solo que vino de noche. Y hablamos de eso. Y ante Jesús hizo lo que yo veo como una declaración de fe. Has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuere Dios con él. Reconoció que Dios estaba con Jesús. Pero oiga la respuesta que Jesús le da a Nicodemo. Y le dice: de cierto te digo. Mira, Nicodemo, el que no nace de nuevo otra vez, no puede ver el reino de Dios. Y ya expliqué, el reino de Dios es el que está arriba, que está instalado eternamente. El otro es el reino de los cielos, que viene siendo el reino de David restaurado, que ese no se ha instalado todavía y que está aquí en la tierra. Para que vayamos separando una cosa de la otra. Pero la respuesta que el Señor Jesús le da deja claro una gran cuestión que usted debe procesar en su corazón. Que tener simpatía por Cristo
no da la entrada al reino de los cielos. Es agradable que alguien sienta simpatía por el Señor Jesús, pero eso no basta, sino que necesita nacer de nuevo. El problema, mis amigos, mis hermanos, es que esto no es cosa negociable. Si no nace, no entras. Si nace de nuevo, entras. Pero voy a puntualizar que no le dijo, para entrar al reino de los cielos necesitan nacer de nuevo. Porque ese reino de los cielos se instalará en la tierra. Es que es necesario hacer una diferencia. Una cosa es el reino de los cielos y otra cosa es el reino de Dios. El reino de los cielos es el que anunció Juan el Bautista, el que predicó Cristo, y que es referencia a que el reino de Israel, el trono de David será restaurado. A eso se le llama el reino de los cielos. Pero el que está arriba es el reino de Dios, que no se va a instalar, sino que ha estado instalado eternamente. Haga diferencia de eso. Había dicho que no podía entrar al reino de los cielos cualquiera que tuviera una justicia un poco mayor, que podía entrar al reino de los cielos, a ese reino que se iba a establecer en la tierra. Podía entrar cualquiera que tuviera una justicia un poco mayor que las escribas y fariseos. Esta declaración es terrible, porque esta declaración sacudió la silla de los líderes, del Sanedrín, de los príncipes, porque si no tuviera una justicia mayor que la que practicaban los escribas y fariseos, si la practicaban podían entrar, que era una cosa más sencilla. Pero entrar al reino de Dios, el que está arriba, solo se puede entrar naciendo de nuevo. No sé si lo expliqué bien. A este reino de la tierra, Jesús dijo, pueden entrar los que tengan una justicia un poco mayor que la que tienen los escribas y fariseos. Sí podrían entrar. Pero al que está arriba, solo naciendo de nuevo. Y así empezaron las sorpresas para este maestro de Israel, quien trataba de entender a Jesús. O sea, tenía toda la intención. Y Nicodemo podría decir, bueno, es que esto es algo que yo jamás he oído. Pues pones cosas nuevas en nuestros oídos. Así que decimos de un gentil cuando ha aceptado el judaísmo. Pero aquí hay algo que no encaja. Yo soy judío. Yo soy un hijo de Abraham, que era la credencial que siempre sacaban todo judío. Yo soy hijo de Abraham. Ahora, ¿pero qué tiene que ver conmigo, diría Nicodemo, ese nacer de nuevo? Yo soy un israelita, yo soy un judío y soy hijo de Abraham. Porque me dices que yo también necesito nacer de nuevo. Eso no lo entiendo. Es que la doctrina del nuevo nacimiento iba más allá de lo que él sabía. ¿Nacer de nuevo? ¿Una nueva doctrina? Nunca la he oído. Va más allá de lo que yo conozco. Y queriendo entender esa cuestión, razona. Jesús, si hablas de nacer, de un nacer biológico, pues se me complica, porque ¿cómo puede nacer el hombre siendo viejo, entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Y le hizo a Jesús una pregunta muy audaz para cualquier lógica, que le acabo de decir.
puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer. Si de eso estás hablando, Jesús, esa es una cosa imposible. Imposible que suceda. Sin embargo, el Señor Jesús insiste en la necesidad de nacer de nuevo. Pero ahora agrega dos cosas el Señor Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, ¿ve usted? Ya no es meramente nacer de nuevo. Si no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, en el de arriba. Y si usted pone atención a la forma en que el Señor Jesús lo dice, sería algo así como esto: Nicodemo, si naces de nuevo, entras al reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Pero Nicodemo, muy sorprendido, porque nos está llevando la idea a un tesoro bíblico. Nicodemo busca saber el cómo se nace de nuevo. El Señor Jesús le dice el cómo se logra ese nacer de nuevo, y le dice que debe intervenir el agua y debe intervenir el espíritu. Es una doctrina que no tenían a la mano. Y yo creo que Nicodemo debió mirarlo intrigado y pensar, pues qué enseñanza es esta de la que yo jamás he oído. Nicodemo, diría el Señor, ¿no era eso lo que tú querías? ¿Saber lo que no sabías? Pero para Nicodemo eso se complicó mucho más. Se le complicaron las cosas aquí en su entendimiento. Pues diría Nicodemo, bueno, si solo hubiera dicho nacer del Espíritu, pues yo no tendría ningún problema para entender lo que Jesús está diciendo. Pues estaría entendiendo que lo que Jesús está hablando es de un cambio en la forma de vivir obrada por el Espíritu de Dios. Pero me ha dicho otra cosa, nacer de agua y nacer de Espíritu. Eso sí que no lo entiendo. Se me complica. Nacer de agua y de Espíritu. Note usted, mi hermano, que Jesús ha introducido a esa lección dos elementos del nuevo nacimiento. Vamos entrando en la explicación de ese nacer de nuevo, de agua y de espíritu. En eso está el mensaje de esta mañana para todo el mundo, para hombres y mujeres, y que el Espíritu de Dios nos ayude y ayude a quienes escuchan lo que estoy planteando, a que sus entendimientos sean abiertos y puedan procesar con toda claridad en su vida inteligente qué es ese nacer de agua y de espíritu. Aquel erudito pudo haber razonado y pensado, pues ¿de qué está hablando el maestro? ¿De qué habla? Está hablando de dos aspectos de la llamada doctrina de la regeneración, que yo lo dije en el mensaje pasado. Les presento a ustedes lo que es la doctrina de la regeneración, la doctrina del nacer de nuevo, que la expliqué cuando hablé sobre qué cosa es la salvación. Les presenté a ustedes una doctrina preciosa, incluso para aquellos que dicen que la doctrina no es necesaria, y que pone en claro dos cosas que suceden en el hombre cuando nuestra vida es cambiada a una nueva vida, en ese nacer de nuevo. Note usted lo que está diciendo, agua y espíritu. Lo que implica que primero
en esa operación del Espíritu de Dios, primero limpia la vida interior del hombre. Y en ese limpiamiento del interior del hombre, lo asocia con el agua. Y la segunda cuestión, y que sucede en el mismo acto, cuando después de que el interior del hombre ha sido limpiado, el interior del hombre ha sido limpiado con el agua, ahora ha de ser engendrado esa nueva criatura en Cristo, cosa que hace el Espíritu Santo. Él es el que hace posible que usted llegue a ser una nueva criatura, una nueva persona, y que deje atrás, sea capaz de dejar atrás todo lo que antes usted ha sido. Cambio total de vida. Vamos bien. Primero se limpió el interior del hombre, que está muy contaminado por la vida de pecado que ha llevado. Pero ahora que ha sido limpiado, el Espíritu Santo engendra a la nueva criatura y la engendra en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque así como el Espíritu Santo engendró a Jesús para llegar a ser uno de tantos de los hombres, así también es el Espíritu Santo quien engendra en Cristo a esa nueva criatura. Es decir, usted ha sido cambiado porque ha sido engendrado por el Espíritu Santo en esa nueva criatura, en ese nuevo hombre. Y al ser engendrado por el Espíritu Santo en Cristo, usted ha llegado a ser un hijo de Dios. Y Dios entonces será su Padre por regeneración. Hay quienes son hijos por creación. Toda la creación se considera hija de Dios. Pero en este caso es hijo de Dios por el acto de la regeneración, cuando lo engendra el Espíritu Santo y usted nace a una nueva vida. Pero ¿de qué está hablando con eso del agua? Vamos a ir un poco más allá en esto. De tal manera que para entender esa cuestión, es necesario que vayamos a uno de los rituales de la ley ceremonial en Israel, que es el ritual llamado de la purificación o de limpiamiento. Este sí se relaciona con el agua. Por lo tanto, la idea que Jesús está presentando a ese rabí, a ese maestro, es como el hombre ha estado envuelto en una vida de pecado. Su hombre interior, que es su vida pensante, que es su vida emotiva, que es su vida reflexiva, esa vida interior está contaminada por el pecado. En su vida emotiva, en su vida pensante, amoldado a sentir el pecado y a pensar como piensan quienes viven en el pecado. Y primero debe hacerse una limpieza o purificación en ese hombre interior. Y para entender eso, mis hermanos, nos vamos a apoyar en el libro de Ezequiel, capítulo 35, verso 25 al 26. Allí en esas partes nos habla de la regeneración espiritual de Israel que habrá de suceder un día. Profetiza que Dios le limpiará. Escúcheme bien. Estamos presenciando la explicación de lo que es el acto de la purificación. Que les limpiará y les dará un nuevo corazón.
y un nuevo espíritu. Eso está muy bien, hermano Ramos, pero ¿por qué no vemos más de cerca ese proceso? Pues mire cómo será ese proceso. Dice Dios: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un nuevo corazón, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, sensible a Dios, no endurecido, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos. ¿Observó? Sin ese proceso es imposible andar en los caminos de Dios. Pero veamos eso más de cerca. ¿Qué pasa cuando se rocía esa agua sobre ellos? Sobre el que está contaminado por el pecado, sobre lo que es inmundo. Dice: seréis limpios. ¿Limpios de qué? Bueno, en realidad está hablando que el pecado que el hombre ha practicado ha contaminado incluso su cuerpo, su alma, sus sentidos, sus pensamientos. Y su forma de pensar necesariamente está dominada por el pecado. Que en ese sentido ceremonial implica que se le dio un uso vil al cuerpo, el cual es templo de Dios. Ha sido contaminado. Por eso la Escritura dice Pablo a los tesalonicenses: para que vuestra alma, vuestro cuerpo y vuestro espíritu sean guardados, los cuales son de Dios. Pedro dijo: porque comprados sois por precio. Comprados, que compró todo. No nomás el espíritu, compró el alma, compró el cuerpo. Todo es propiedad suya y necesita ser limpiado. Pero ¿qué es eso de limpiar con esa agua? El libro de Números nos va a ayudar, mis hermanos, esta mañana. El capítulo 19 nos da la respuesta. Es la llamada agua de la purificación. ¿Cómo se hacía esta agua? Se quemaba una becerra completa, roja. Y a ese fuego donde ardía esa becerra, se le echaba madera de cedro, hisopo, aquella palabra de límpiame con hisopo y seré limpio, y escarlata, que era un material rojo. Bueno, pues todo era reducido a cenizas, hasta que no quedaba nada más que cenizas. Se recogían esas cenizas, y esas cenizas se mezclaban con agua, y esa era el agua de la purificación, la cual se rociaba a quienes se habían contaminado. Rociaban el agua de la purificación, la ceniza de la becerra, con esos otros materiales, y de esa manera ceremonialmente se hacía limpieza de todo lo que hubiera de contaminación o que estuviera envilecido o profanado, porque el cuerpo es templo de Dios, es propiedad de Dios, porque compró el alma y compró el cuerpo también, para que el cuerpo viviera, para que el alma viviera en un cuerpo también no contaminado. Y a eso hace referencia
la carta a los hebreos, mis hermanos. En el capítulo 9, verso 13 al 14. Solo que ahí el apóstol Pablo, el escritor, según yo, el escritor de Hebreos, la aplica esa agua de rociamiento a la sangre de Cristo. Dice, clarito dice, tómelo para usted. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, oiga, y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Se ha dado cuenta? La sangre de Cristo, cuánto más purificará la sangre de Cristo aquel que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. Suceden muchas cosas en la obra de redención. Limpiará, dice, vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Si no sucede ese limpiamiento, ese rociamiento, no se puede servir a Dios. Limpia, dije. ¿Pero qué cosa limpia, hermano Ramos? Piensa esto, el hombre interior. Hemos dicho, ¿qué cosa es el hombre interior? Pues limpia la vida emotiva. Allí donde están todas las emociones, ahí donde se generan todos los pensamientos. Y cuando ese limpiamiento se hace, entonces el hombre empieza a pensar a la manera en que Dios piensa, porque ha sido cambiado algo allí en la vida emotiva, en la vida pensante. Por lo tanto, ya no pensará como pensaba antes, pensará a la manera como Dios piensa. Limpió su vida inteligente, su vida reflexiva. Y es aquí donde se dice que aquella agua de la purificación era solo un tipo de la sangre de Cristo. Limpia todo pecado. ¿Vamos bien? Es decir, primero que nada, para nacer de nuevo, tiene que haber un limpiamiento en la vida interior. ¿Pero cómo? Desde luego se trata de un acto de fe. Al aceptar que la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario fue para quitar sus pecados. Al confesar que usted cree eso, yo le digo, usted puede decir que cree en eso. Usted se solidariza al testimonio que dio el Espíritu Santo cuando en el río Jordán lo acreditó como el Cristo de Dios. No solo como el Hijo, sino como el autorizado para redimir al hombre, para salvar a los hombres. Por esa razón, el Señor Jesús, al explicarle a Nicodemo, involucra la operación del Espíritu Santo. O sea, no es algo que usted lo consigue por un curso que tome. Usted lo recibe porque tiene un encuentro de fe con el Señor Jesucristo. Usted puede decirle esta mañana, yo reconozco y creo precisamente que la sangre de tu Hijo amado me limpia de todo pecado. Y su vida es limpiada de toda inmundicia moral. Pero si allí terminara todo, usted volvería a lo mismo, a seguir en el pecado. Está bien, ya está limpiado. Y si allí se queda todo, hasta allí llegó un hombre al cual le limpiaron su pecado, pero que no ha pasado más y entonces seguirá haciendo lo mismo. Pero la obra de Dios pretende que usted tenga un cambio de vida, que sea una nueva criatura. Esa es la razón de la predicación.
no para endulzar el oído con hechos históricos o doctrinarios. Es para promover que usted que me escucha doble su rodilla y reconozca que la salvación que Cristo ganó en la cruz, usted la necesita. Y es aquí donde interviene el Espíritu Santo. ¿Y qué hace? Aquí volvemos a Ezequiel. No solo se ha hecho una limpieza en la vida interior, que es maravilloso, pero déjeme decirle algo. ¿A qué corazón se refiere? Corazón es el centro. Entonces, ese corazón que dice, limpiaré vuestros corazón, pondré un nuevo corazón, se refiere al centro de la vida del alma. Como dijo Jesús mismo en Mateo 7, 21 al 23, que dentro del corazón salen los malos pensamientos, no del corazón que bombea sangre, sino de la vida pensante, de la vida emotiva. Allí es donde se genera todo. Cuando usted habla de la vida pensante, de la vida emotiva o la vida reflexiva, usted está hablando de lo que se conoce como el hombre interior, que le dijo Jesús a la samaritana, ríos de agua viva correrán de tu interior. Es decir, el Espíritu Santo derramado en la persona a la cual ha santificado, ha limpiado y que ha invocado una nueva vida. Ríos de agua viva. Y si usted observa, no habla del corazón de carne, sino que el Espíritu hace ese cambio en su vida pensante, en sus emociones, en su entendimiento. Ahora va a entender lo que antes no entendía. Dije, lo que antes le parecía locura, ahora le va a parecer una belleza. También entra a su vida reflexiva, en su vida volitiva. Es decir, ¿a qué me refiero? En su voluntad. Y pone su voluntad, la suya, bajo la voluntad de Dios. Es decir, el hombre fue creado con soberanía a darle voluntad soberana, propia, donde nadie lo puede obligar. Pero es cuando el hombre que entiende lo que ha significado la salvación de Cristo, voluntariamente lo invoca y le dice, pongo mi voluntad bajo tu voluntad. Porque no se trata de que el hombre se diluye, como algunas disciplinas orientalistas lo plantean. Es decir, el yo se diluye. No. El yo no se diluye. El yo se subordina, se sujeta al gran yo de Dios. Y es ahí, en ese interior, donde ahora hace su morada el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo hizo el Espíritu Santo? Eso es lo que está tratando el Señor Jesús con Nicodemo. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Será un mero ritual? Nicodemo ahora quería entender ese misterio del cómo lo hizo. Ya no lo confunde eso de nacer de nuevo. Ahora su pregunta es, ¿y cómo lo hace? Es cuando el Señor Jesús usa la figura del viento para explicarle el cómo. Y le dice que el viento, aunque invisible, no se puede negar que ejerce su poder, su fuerza. Así como el viento mueve desde las débiles hojas muertas, puede también mover los mares y las montañas. Así también es el Espíritu Santo. No importa que usted se considere una hoja muerta o se considere montaña o mar. El mismo Espíritu de Dios puede hacerlo con usted.
tiene el poder para hacer volver al hombre a la vida si está muerto en delitos y pecados. A los que por el pecado dice la Escritura que han muerto. ¿Que de dónde viene eso? Solo dice que el viento de donde quiera sopla. Y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde vaya. Es decir, lo que está pasando dentro de ti lo está reconociendo que ha habido un cambio. Que como lo hizo el Espíritu Santo, dijo, así como el viento siente su fuerza, pero no sabe de dónde viene ni a dónde vaya. Así es, dijo, todo aquel que es nacido del Espíritu. Sería algo así como decirle, mira Nicodemo, así como el viento tiene sus misterios, pero ahí están sus obras, las obras del viento. Así también las obras del Espíritu Santo, ahí están en las vidas que han sido cambiadas. En que Dios hace una vida nueva. Sin embargo, no deja de seguir siendo eso un secreto. El cómo lo hace el Espíritu de Dios. Es cierto que no podemos explicar cómo lo hace, pero lo que Él hace se ve en los hombres, se ve en las mujeres, se ve en el cambio de vida. No saben cómo lo hizo, pero ahí está el cambio de una persona que dice, antes era, ya no soy. Allí está un hombre que su vida era un desastre, que no había remedio para él, que su vida estaba totalmente en ruinas, alabado sea Dios. Pero ¿qué sucedió? Que le creyó al Señor Jesús y ahora todo ha cambiado. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo lo hizo Dios? No sabemos cómo, pero ahí está el hombre cambiado. Y eso puede suceder con usted esta mañana. ¿Que cómo lo hace? El viento, yo diría, es discreto. No se sabe quién lo hace nacer, de dónde. Nicodemo, que cómo sucede eso, no te lo voy a explicar. Y yo como predicador esta mañana no tengo manera de explicarlo, porque en realidad no se puede explicar. Esa es la cuestión. ¿Cómo explicar lo que hace el Espíritu de Dios? Pero nuestras vidas son una demostración de las obras que hace el Espíritu de Dios. Miles de gentes testifican cómo sus vidas estaban arruinadas y fueron reconstruidas. ¿Quiere usted probar lo que hace el Espíritu de Dios? Invoque al Señor Jesús, dígale que quiere eso. Doble su rodilla o allí donde está, dígale, yo no sabía eso, pero ahora yo quiero entonces que tú hagas eso en mí. Que no sé, y el predicador no me puede explicar cómo sucede. El hermano Ramos no me puede explicar cómo es, pero dice que las obras ahí están. Que lo que Dios, el Espíritu hace, lo ven en muchas personas. Han sido hechos en muchos. Y yo quiero entonces que eso suceda conmigo. ¿Que cómo lo hace el Espíritu? Imposible. Pero así como con el viento. Muchas cosas de Él se ignoran. Pero ¿cómo puede usted negar los efectos del viento? Puede usted discutir lo que quiera, pero no puede usted negar los efectos del viento, las obras del viento. ¿Cómo entonces negar que por medio de una operación como esa, el Espíritu de Dios lo llegue a hacer a usted una nueva criatura, tan solo porque creyó en Jesús? El que cree en Cristo, nueva criatura es, dice
Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahí está la construcción, la nueva construcción. Yo no sé cuántos de los que me estén escuchando tengan una vida familiar destrozada, hecha a pedazos. ¿Por qué no arriesga una oración esta mañana y le dice: Señor Jesús, yo he oído que el Espíritu Santo hace esta obra y que tú limpias el corazón de la gente? Límpiame a mí. Yo necesito que suceda eso en mi corazón. Límpiame con tu sangre preciosa. Límpiame con tu sangre preciosa. Y dame un nuevo corazón. Alabado sea Dios. Por Cristo Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Yo espero que esta participación haya explicado esa parte de la que no habíamos hablado de la charla con Nicodemo, que parecía que era solamente lo que predicamos el domingo pasado. Hay mucho más riqueza. Que Dios me los bendiga a ustedes. Amén.